Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor y les doy la bienvenida nuevamente a la desolada carretera. Acomódense bien en sus asientos, porque el viaje de esta noche será largo. Más de 50 minutos, atravesando historias que pocos se atreven a contar. Además, me complace informarles que nuestra última escala será muy especial, porque les estaré mostrando impactante evidencia paranormal real. Así que, pasajeros, mantengan la vista al frente, o quizá prefieran no mirar por la ventana. Eso sí, apaguen la luz, suban el volumen y recuerden algo. En esta desolada carretera, nunca se sabe qué puede estar viajando junto con nosotros. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Un funeral, 2 ataúdes. Hay historias que uno escucha de niño y que con los años prefiere creer que son exageraciones. Pero esta me la contó mi propia familia, específicamente mi mamá y mi abuela. Después de escuchar el relato de Málaga, en uno de los viajes de la desolada carretera, recordé algo que mi mamá me contó hace tiempo. Una experiencia que ella y mi abuelita vivieron juntas, en un funeral que según dicen jamás pudieron olvidar. El siguiente relato, conductor y pasajeros, fue adaptado en primera persona para que vaya más acorde al formato de nuestros viajes. Esta es la historia del funeral con 2 ataúdes, desde la perspectiva de mi madre. El día del funeral, mi mamá y yo fuimos al velorio de aquella señora de la colonia, misma de la que se aseguraba, en vida, practicó la brujería. No éramos cercanas a ellas, pero en el barrio era casi una obligación acompañar a las familias en momentos así. Sin embargo, desde el momento en que cruzamos la puerta de la casa, sentí algo extraño. El ambiente era pesado, difícil de explicar, como si el aire mismo estuviera cargado de algo incómodo. Las conversaciones apenas eran susurros. Nadie parecía llorar demasiado, y muchos evitaban acercarse al ataúd. Pero lo que más me llamó la atención fue algo que jamás había visto en un velorio. En medio de la sala, había 2 ataúdes. En uno de ellos reposaba el cuerpo de la señora, pero el otro estaba lleno de piedras. No unas cuantas, estaba completamente relleno de piedras. Confundida me acerqué a uno de los familiares y le pregunté qué significaba aquello. El hombre no pareció sorprendido por mi pregunta. Con una tranquilidad que me resultó inquietante, simplemente me respondió: «Es necesario. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar». No entendía a qué se refería. Intenté preguntarle algo más, pero el hombre simplemente se dio la vuelta y se alejó. Minutos después ocurrió algo aún más extraño. Los familiares de la difunta comenzaron a pedirle a todos los presentes que saliéramos de la habitación. Dijeron que necesitaban dejar los ataúdes solos por un momento. Nadie discutió. De hecho, era como si muchos de los que estaban ahí ya supieran que algo estaba por ocurrir. Así que todos salimos de la sala. Mi mamá y yo nos quedamos en el patio junto con los demás asistentes, esperando en silencio. Y entonces sucedió. Primero escuché un sonido leve, un crujido profundo, como si la tierra misma se estuviera moviendo bajo la casa. El ruido fue creciendo poco a poco, hasta parecerse a un temblor subterráneo, como esos sonidos que se escuchan en lugares donde la tierra está viva, cerca de volcanes o grietas profundas. Las paredes vibraron ligeramente. Algunas personas comenzaron a rezar. Otras simplemente se miraban entre sí.
con una expresión de miedo muy difícil de describir. El ruido duró apenas unos segundos, pero cuando terminó, el silencio que quedó fue todavía más inquietante. Los familiares de la señora se miraron entre ellos, y entonces decidieron volver a entrar a la sala. Cuando todos regresamos, nos encontramos con algo que nadie pudo explicar jamás. El ataúd donde había estado el cuerpo estaba vacío. La mujer ya no estaba ahí. El único ataúd que permaneció intacto era el otro, el que estaba lleno de piedras. Nadie de la familia gritó ni salió corriendo. Tampoco parecieron sorprendidos. Fue como si en el fondo todos supieran que esto iba a suceder. Así que, sin decir demasiado, los familiares cerraron el ataúd lleno de piedras, y fue ese el que llevaron al cementerio. Ese fue el ataúd que finalmente sepultaron en la tumba, destinada para la señora. Hasta el día de hoy, sigo pensando en lo que ocurrió aquella noche. Porque en muchos pueblos se dice que las brujas hacen pactos con el diablo y que cuando llega el final de sus días, él mismo viene por ellas. Jardines eternos. Dicen que cuando uno conduce de noche por las calles solitarias, nunca sabe realmente quién o qué podría estar esperando a la orilla del camino. Mi nombre es Sergio y quiero compartir algo que me pasó mientras trabajaba como conductor de plataforma en Aguascalientes. Desde hace algunos años me dedico a manejar en Uber. Mi papá y yo hemos logrado juntar una pequeña flotilla de autos que trabajan en la aplicación, y uno de esos coches lo manejo yo mismo. He trabajado muchas noches, y créanme, en este oficio uno ve de todo. Pero lo que me ocurrió aquella madrugada, todavía hoy me pone la piel de gallina. Eran cerca de las 12:30 de la noche. Yo iba circulando por Segundo Anillo, en Aguascalientes, de norte a sur, cerca del Panteón Jardines Eternos. A esa hora, no había mucho movimiento. Las calles estaban casi vacías. Y yo estaba esperando a que me cayera algún viaje en la aplicación. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada justo frente a la entrada del panteón. Era una mujer. Llevaba un vestido largo, completamente negro, elegante, pero con un estilo que no parecía de esta época. Era como si perteneciera a otro tiempo. Pero lo que más me llamó la atención fue que llevaba una sombrilla abierta. Y eso no tenía ningún sentido, porque era de noche. Mientras pasaba frente a la entrada del panteón, nuestras miradas se cruzaron por un instante, y no sé cómo explicarlo, pero sentí un escalofrío de inmediato. Esa mujer tenía algo extraño, algo que simplemente no se sentía bien. Seguí avanzando unos metros, mientras trataba de encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez era una actriz. En Aguascalientes, durante las fechas de Día de Muertos, se hacen recorridos nocturnos en el Panteón de la Cruz, y a veces los actores usan vestuarios antiguos. Pero entonces recordé algo, conductor y pasajeros. Estábamos en junio. No había ninguna celebración. Nada que tuviera que ver con esas fechas. Ese pensamiento me dejó todavía más inquieto. Fue entonces cuando, por pura curiosidad, miré por el retrovisor y lo que vi me heló la sangre. La mujer estaba caminando lentamente hacia la reja del panteón, pero no se detuvo, ni tampoco buscó la puerta. No fue necesario que intentara abrirla. Simplemente siguió caminando y entonces atravesó la reja. La cruzó como si no existiera, como si ni ella ni el metal
estuvieran hechos de materia. Simplemente la cruzó, aun y cuando yo había visto que ésta estaba cerrada. En ese momento, sentí un miedo que no pude describir. Pisé el acelerador a fondo y me fui de ahí lo más rápido que pude. No miré atrás otra vez. Esa noche, decidí ya no trabajar y terminar mi turno. Regresé directo a mi casa. Intenté dormir, pero no pude pegar los ojos en toda la madrugada. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, no puedo evitar recordar lo que vi. Y por eso quise contar esta historia. Porque me gustaría saber si algún otro conductor, ya sea de plataforma o particular, ha visto algo parecido en ese lugar. Y si no, quiero dejar una advertencia para quienes escuchen este relato. Si alguna noche pasas por Segundo Anillo, frente al Panteón Jardines Eternos en Aguascalientes, pon mucha atención a lo que hay cerca de la entrada. Porque si ves a una mujer vestida de negro, sosteniendo una sombrilla en plena noche, tal vez tú fuiste el siguiente en encontrarte con la misteriosa mujer del Panteón. El cuarto del espanto. En muchas casas hay habitaciones que simplemente se sienten diferentes. Lugares donde el aire cambia, donde el silencio se vuelve incómodo y donde por alguna razón que nadie logra explicar, las cosas comienzan a suceder. Esta historia ocurrió en Toluca, alrededor del año 2022. En la casa de mi familia, hay un cuarto al que todos conocemos de la misma manera. Lo llamamos el cuarto del espanto. Y no es un nombre que haya surgido por casualidad. Desde que tengo memoria, en ningún otro lugar de la casa ocurren cosas raras. Solo en ese cuarto. Las personas que alguna vez han dormido ahí siempre cuentan lo mismo. Dicen que tienen sueños extraños, demasiado vívidos, demasiado perturbadores. Muchos aseguran que durante la noche aparecen dos mujeres. No son personas normales. Son figuras horrendas, con rostros deformes, piel marchita y ojos hundidos que parecen observar desde la oscuridad. Algunos dicen que parecen brujas, pero eso no es lo único. Quienes se han atrevido a pasar la noche en ese cuarto también cuentan que, en plena madrugada, se escucha un sonido muy particular, como si uñas largas y afiladas estuvieran rascando la madera del closet. Lo más inquietante es que el sonido viene desde dentro, como si algo estuviera atrapado ahí. A eso se le suma que, en ese cuarto los muebles de madera crujen constantemente, cuando en ninguna otra parte de la casa es así. Y si hablamos de los focos, estos simplemente no duran. Se funden con muchísima frecuencia, mientras que en el resto de la casa las bombillas funcionan normalmente. En ese cuarto pueden fundirse una tras otra, como si algo les estuviera drenando la energía. Por eso, en la familia hay una regla no escrita. Nadie duerme en el cuarto del espanto. O al menos, nadie que sepa lo que pasa ahí. Pero un día, llegó a visitarnos mi primo Edwin, desde la Ciudad de México. Cuando supimos que se quedaría unos días, le ofrecimos dormir en la sala, para evitar que pasara la noche en ese cuarto. Le contamos las historias, las advertencias, todo. Pero Edwin era completamente escéptico. Se burló. Decía que nadie lo espantaba, que esas cosas solo le pasaban a la gente que ya iba sugestionada. Así que, ignorando nuestras advertencias, decidió quedarse precisamente en el cuarto del espanto.
Incluso lo dijo riéndose, como si fuera una prueba de valentía. La noche llegó y nos fuimos a dormir. Pero ya en la madrugada, todos en la casa nos despertamos de golpe. Desde el pasillo se escuchaba un gran alboroto, golpes y pasos, y algo que parecía una respiración agitada. Cuando salimos a ver qué ocurría, encontramos a Edwin afuera del cuarto. Estaba pálido, completamente espantado. La puerta del cuarto estaba abierta y la luz encendida. Le preguntamos qué había pasado, tratando de calmarlo. Entonces nos contó lo que vivió. Dijo que ya estaba acostado, a punto de quedarse dormido, cuando empezó a escuchar murmullos. Eran voces de mujeres. Al principio pensó que estaba imaginando cosas. Intentó ignorarlo y cerrar los ojos, pero los murmullos continuaban. Entonces pensó que tal vez mi hermana y yo estábamos tratando de jugarle una broma. Así que habló en voz alta. Ya las oí. No me van a espantar. Se levantó de la cama e hizo una pequeña inspección en el cuarto. La única luz que había era la que entraba por la ventana, iluminada por la luna. Era suficiente para poder ver bien. Miró debajo de la cama, detrás de la puerta. Incluso se acercó al closet y lo abrió, pero no encontró a nadie. Pensó que todo había sido su imaginación, así que volvió a acostarse. Y entonces vino lo peor, porque según dijo, escuchó claramente la voz de una mujer justo a su lado, muy cerca de su oído. La voz dijo algo muy simple. ¿Y si le prendemos la luz? En ese mismo instante, el cuarto se iluminó. Las luces se encendieron de golpe. Edwin jura que escuchó perfectamente el clic del interruptor siendo presionado, pero él estaba completamente solo. No había nadie más en la habitación. Después de eso salió corriendo del cuarto, y esa misma noche decidió que no iba a volver a dormir ahí. El resto de su estancia la pasó en la sala, y desde entonces, en mi familia seguimos respetando la misma regla. El cuarto sigue ahí, la casa sigue igual, pero nadie quiere saber qué es lo que realmente rasca el closet por dentro y provoca todas estas manifestaciones. Ni quién fue la mujer que preguntó si debían prender la luz. Sepan, conductor y pasajeros, que ustedes son bienvenidos a mi casa. Pero si algún día me toman la palabra y me visitan, acá en Toluca, ¿alguno de ustedes se atrevería a pasar la noche en el cuarto del espanto? El visitante. Hay lugares donde la tragedia deja algo más que ruinas. Lugares donde el dolor parece quedarse flotando en el aire, como si la tierra misma recordara lo que ocurrió ahí. Mi nombre es Jonás, y esto me pasó cuando estaba de viaje con mi amigo Asael, y pasamos por Vargas, Venezuela. Para quienes no conozcan la historia de ese lugar, Vargas fue escenario de una de las peores tragedias naturales en la historia de América Latina. En diciembre de 1999, lluvias torrenciales provocaron enormes deslaves que arrastraron montañas enteras de lodo, rocas y árboles hacia las poblaciones del litoral. Barrios completos desaparecieron, cientos de casas fueron arrasadas y miles de personas murieron. Muchos cuerpos jamás fueron recuperados. El mar y el barro se los llevaron. Tal vez por eso la gente dice que por las noches el lugar se siente diferente, triste, pesado. Algunos incluso aseguran que, cuando todo queda en silencio, se escuchan gritos y lamentos. Pero cuando Asael y yo fuimos a acampar ahí,
No estábamos buscando nada paranormal. Nos gusta explorar lugares abandonados, dormir al aire libre, vivir aventuras. Esa noche debimos acampar debajo de una de las pocas estructuras que quedaron en pie después de la catástrofe. Esto porque había amenaza de lluvia, y mi casa de campaña ya no estaba en las mejores condiciones. Y conseguir una nueva me iba a llevar algo de tiempo. Además de que en un sitio como ese era completamente imposible. El lugar que encontramos era un edificio medio destruido, con partes del techo todavía intactas. Armamos nuestras casas de campaña sobre la estructura. Conversamos un rato, y después cada quien se metió a dormir. La noche estaba completamente silenciosa, hasta que algo me despertó. Al principio pensé que estaba soñando, pero entonces lo escuché otra vez. Pasos. Venían desde arriba del edificio. Eran pasos pesados, como si alguien estuviera caminando sobre la estructura. Me quedé completamente quieto dentro de la casa de campaña. Pensé que tal vez era Asael, pero no. Aquello estaba demasiado arriba, caminando sobre el techo. Y entonces ocurrió algo más extraño. Lo que sea que estuviera ahí, comenzó a correr. Pero no era una carrera normal. No sonaba como una persona. Era mucho más rápido, mucho más pesado. Los golpes contra el techo eran tan fuertes que parecía que alguien estuviera corriendo con una fuerza brutal. Y lo hacía a una velocidad que, honestamente, no parecía humana. Corría en círculos una y otra vez, durante varios minutos. Yo estaba completamente paralizado. No me atreví a abrir la casa de campaña, ni siquiera a asomarme. Solo escuchaba aquellos pasos, dando vueltas sobre nuestras cabezas, hasta que de pronto todo se detuvo. Hubo unos segundos de silencio, y entonces escuché algo más. Un salto, un golpe seco. Algo había caído del techo al suelo. Después de eso los pasos continuaron, pero ahora sobre la tierra. Se alejaban, corriendo, cada vez más lejos, hasta que desaparecieron. Esa noche no volví a dormir, y tampoco quise salir de la casa de campaña. Cuando finalmente amaneció, salí con cuidado y me encontré con Asael. Yo tenía la esperanza de que todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero lo primero que me dijo, incluso antes de saludarme, fue: «Oye, ¿escuchaste eso?» Lo miré confundido. «¿Qué cosa?» Entonces dijo algo que me heló la sangre. Lo que estaba corriendo en el techo, en la madrugada. En ese momento entendí que no había sido un sueño. Nos quedamos en silencio unos segundos. Después solo dijimos: «Vámonos de aquí». Empacamos nuestras cosas, levantamos el campamento y nos fuimos de ese lugar. Pero hasta el día de hoy sigo preguntándome algo, conductor y pasajeros. Si eso que escuchamos fue solo un visitante pasajero, o si tal vez era algo que sigue caminando entre las ruinas de Vargas. Algo que la tragedia misma atrajo y nunca se fue de ahí. Pasan desapercibidos. ¿Qué tal, conductor y pasajeros de la desolada carretera? Mi historia comienza hace algún tiempo. Mi padre y yo acudimos al pueblo a ver un evento deportivo muy importante de nuestro país, así como de Centro y Sudamérica. Era un viaje que nos hacía mucha ilusión, porque lo planeamos con mucho tiempo de antelación
y en las anteriores ediciones no nos había sido posible asistir. Rentamos un departamento en un lugar sumamente cercano al sitio del evento. Por lo tanto, no solo estaríamos más cómodos, sino que tampoco gastaríamos tanto en transporte. Al llegar nos acomodamos bastante bien y nos maravillamos con el lugar, pues estaba muy bien acondicionado y contaba con todo lo necesario para pasar unas mini vacaciones sin ninguna complicación. Pronto nos dimos cuenta de que había una piscina aledaña, donde el resto de los vecinos se podía congregar para refrescarse y pasar un tiempo ameno. Caminamos por los alrededores para familiarizarnos con el lugar y charlar tal vez con algún guardia que nos pudiera dar indicaciones mundanas, tales como decirnos dónde estaban los contenedores de basura o el horario para el uso de la piscina. Cuando nos acercamos a la alberca, nos dimos cuenta de un dato por lo menos notable. Y es que la mayoría de los inquilinos, por no decir que su totalidad, era gente de la tercera edad, y todos extranjeros. Se trataba de un grupo nutrido de unas 10 a 15 personas, que estaban tomando el sol en los famosos camastros que hay alrededor de todas las albercas, o metidos en el agua. Concluí con mi papá que debía tratarse de un grupo de jubilados, gente de otra parte del mundo, que encuentra atractivo nuestro país para hacerse de una casa de retiro y poder pasar un tiempo de calidad en un lugar tranquilo como lo era aquel. Dábamos la vuelta por la piscina, que era de buen tamaño, cuando nos dimos cuenta de que toda esa gente se nos quedaba viendo con lo que yo pensé era curiosidad. Me pregunté entonces si seríamos los únicos mexicanos en esos condominios, porque su mirada, si no fue áspera, sí era incómoda. Dimos las buenas tardes en inglés, pero parecía que no había hablado nadie. Seguimos andando y al alejarnos, mi papá conjeturó que no debían entender tampoco el inglés, que tal vez fueran franceses o de alguna otra parte del mundo donde no entenderían el idioma. Ese día concluyó sin mayores contratiempos. A la mañana siguiente, me levanté temprano a correr a la playa. Mi papá se quedó dormido en el departamento y yo salí a eso de las 7 a.m. Cuando trotaba por el estacionamiento rumbo a la salida, observé a un grupo de aquellas señoras extranjeras que caminaban rumbo a la alberca. Las saludé con la cabeza, pero ellas solo atinaron a verme nuevamente salir. Una hora después, al volver al departamento, encontré a mi papá en el sofá viendo la tele. Me recibió contento de verme volver, ya que durante mi ausencia, me contó que había notado algo que lo extrañó mucho. Y es que, un rato después de haberme ido, se asomó por la ventana que daba a la piscina y pudo ver al grupo de señoras que yo había visto antes en el agua, observando en conjunto hacia nuestro departamento. Mi papá me dijo que pudo verlas gesticular algo y sonreírle a lo lejos, mientras dos de ellas le hacían una seña con la mano para que bajara hasta donde ellas estaban. Quiero en este punto, compañeros pasajeros, que se imaginen el aspecto de esta gente. Señoras de no menos de 80 años, con el cabello completamente cano, la piel demasiado roja debido a la exposición constante por el sol, los pliegues arrugados y una mirada fría en esos ojos claros e inexpresivos. Yo le hice burla a mi papá, diciéndole que sin duda ya tendría alguna cita para el fin de semana. Pero él no pareció divertido. Me dijo que había sentido un poco de miedo por las expresiones de aquellas ancianas. Lo dejamos pasar como un momento raro y seguimos con el itinerario. Ese día, se presentó uno de mis deportistas favoritos y su evento fue el último de la jornada. Cuando terminó, salimos casi a la 1:30 a.m. Regresamos al departamento
Y al llegar a la entrada, nos encontramos con una caravana de unos 5 autos de súper lujo, esperando su turno para pasar por la pluma de seguridad. A pesar de nuestro cansancio por la caminata del día en el complejo deportivo, nos fue imposible no prestar atención a la pasarela de lujo que teníamos enfrente. Mi papá es un hombre muy entusiasta con esa clase de carros, así que tomó un poco más de tiempo para contemplarlos. Sin embargo, uno de los guardias del lugar salió disparado desde su trinchera y le increpó a mi padre de una forma bastante ruda e innecesariamente grosera para que siguiera su camino y dejara de ver hacia los autos, y lo echó prácticamente a los tumbos. Como era de esperarse, me acerqué con la misma actitud de aquel tipo para ponerle un alto, pues no iba a permitir que tratara así a mi papá. Nos hicimos de palabras hasta que uno de sus superiores salió y puso un poco de calma. Nos acompañó a la entrada del departamento y nos pidió una sincera disculpa por la actitud del guardia. Pero es que tenían la instrucción de despejar el lugar para que los nuevos vecinos pasaran pronto a sus casas y no se entretuvieran tanto en la entrada. Me pareció un pretexto bastante pobre, pero no quise seguir discutiendo y volvimos a dejarlo pasar. Al siguiente día, nos encontramos con más personas de la tercera edad en los espacios recreativos aledaños a la piscina. El número de extranjeros había incrementado considerablemente y parecían dividirse en grupos de 5 o 6. Las mujeres se encontraban dentro del agua, pero no charlaban entre ellas. Más bien se dedicaban a hacer una especie de movimientos que yo atribuía a los que hacen en clases de yoga. Mi papá y yo nos dirigimos al pequeño bar que se encontraba dentro de aquellos condominios para tomar algo para el almuerzo. Al llegar, sin embargo, nos encontramos solos en la barra. Lo único que había ahí, además de un par de copas largas, eran algunas hojas apiladas, esparcidas por la barra. Pensando que se trataría del menú y haciendo tiempo en lo que mi papá buscaba alguna persona que pudiera atendernos, tomé una de las hojas que tenía a mi alcance. Definitivamente aquel no era ningún menú. O sí lo era. Al menos, no supe descifrarlo. Pues se trataba de lo que parecía ser una lista sencilla, impresa en Word. Aunque las palabras no pude entenderlas, pues se encontraban escritas en un idioma ajeno a mí. Intentaba darles algún significado, rebuscando en mi memoria el nombre de tal vez algún cóctel, cuando unas manos me arrebataron la hoja. Se trataba de una de las inquilinas que me veía con un gesto escandalizado y gritando palabras que no supe entender. «Señora, cálmese», le dije en español y repetí en inglés. Pensé que se trataba del menú del bar. No importaba lo que le decía. La señora seguía bramando cualquier cantidad de cosas que, sin duda, llegaron a oídos de 3 de sus acompañantes, que llegaron a su lado y me hacían señas con el dedo para que me fuera de allí. Encontré a mi papá a unos pasos de la entrada del bar, acompañado de un camarero. Les conté lo que había pasado, sinceramente sintiéndome ninguneado por un grupo de gente que ni siquiera de mi país es. El bartender intentó apaciguar la situación y nos dijo con un tono conciliador y en voz baja que esa gente se hospedaba allí por temporadas, que pasaban máximo una semana en esos condominios y que se iban tan pronto terminaran sus asuntos ahí, que sabía que no eran demasiado sociables o mucho menos agradables, pero que de no tomarlos mucho en cuenta, ellos también nos dejarían tranquilos. Nos dijo que enviaría algo a nuestro departamento como cortesía, para olvidar el mal momento que había vivido. El día siguió sin miramientos. Volvimos a salir un poco tarde del complejo deportivo, puesto que después del último evento, pasamos por algo de cenar. Al llegar al departamento,
Le di las buenas noches a mi papá y me fui a mi habitación a descansar. Estaba leyendo un rato para conciliar el sueño, cuando de repente se comenzó a escuchar no un llanto, más bien un berrido de 2 o más niños pequeños. Aquel ruido tan característico parecía venir dentro del mismo departamento. Incluso ahora que se lo redacto y recuerdo lo vivido, les aseguro que se me ponen los cabellos de punta. Me levanté de la cama rumbo a la ventana para ver si podía localizar el origen de los llantos, pero el fraccionamiento se encontraba vacío. De la nada, se escucharon 3 golpes fuertes, como si con un mazo hubieran querido derribar uno de los muros del departamento. Salí corriendo y encontré a mi papá en el pasillo, pálido y con los ojos bien abiertos. ¿Escuchaste eso?, me preguntó tan espantado como yo. Solo le dije que sí con la cabeza. Pues a continuación, una serie de cánticos que, en palabras de mi papá, eran como los de un convento antiguo, se comenzaron a escuchar, aunque muy débilmente. Encendimos las luces de la casa y decidimos sentarnos en la sala, ya sin ganas de dormir o de estar solos, para ver un poco la televisión y esperar a que esa música extraña dejara de sonar para intentar descansar. ¿Has visto algún niño en los condominios desde que llegamos?, me preguntó mi papá. Era cierto. Los únicos vecinos que parecían estar siempre eran los extranjeros, pero ellos eran ya mayores de edad. No habíamos visto a ningún menor. Cosa rara, pues pensándolo bien, la alberca es uno de los sitios favoritos para cualquier niño, o al menos eso sería lo más común pensar. Terminamos dormidos en los sofás esa noche. Al día siguiente, durante nuestro penúltimo día de estancia, fuimos a la playa para pasar la mañana. Cuando volvimos para prepararnos para asistir a las semifinales del evento, nos encontramos a uno de los extranjeros esperándonos en la entrada del departamento. Llevaba solo un traje de baño y una gorra blanca, dejando al descubierto su abultado abdomen, quemado por el sol. Cuando nos acercamos, nos saludó en un español muy pobre, y con mucha dificultad alcanzamos a entender las palabras: ruido, noche, disculpa, bebés, cena, hoy. Miré de reojo a mi papá. No sé si había entendido lo mismo que yo, pero como ya habíamos aprendido que no tenía mucho sentido intentar comunicarnos con ellos en inglés, le dimos por su lado y entramos al departamento. Nuevamente salimos al evento deportivo. Esta vez ya eran las finales. Fue al volver a casa cuando sucedió una de las cosas más extrañas de la anécdota, ya que desde la caseta de vigilancia de los guardias de seguridad nos negaron el acceso. Les mostramos nuestras identificaciones, la pulsera que nos acreditaba como huéspedes, pero nada. La instrucción era, según uno de ellos, que no nos iba a ser posible pasar la noche dentro del condominio, ya que, según uno de los guardias, no pertenecíamos allí. Por fuera, se veían luces, música, murmullos y sombras de gente que se proyectaban en las paredes de las casas. Parecía como si dentro se llevara a cabo una clase de celebración. Le marqué entonces a la persona que nos rentó el lugar más de una ocasión, pero no tuve suerte. No tuvimos otra alternativa que irnos a un hotel. Curiosamente, aquella fue la noche en que mejor dormimos desde nuestra llegada. Pues ni mi papá ni yo habíamos podido conciliar el sueño como hubiéramos querido los días previos. La última mañana de nuestra estancia, volvimos al departamento y ahora sí pudimos ingresar.
El arrendatario me devolvió la llamada y se disculpó en nombre del personal de seguridad. Según él, nunca había sucedido esa situación antes con ninguno de sus inquilinos, pero me aseguró que vería la manera de resarcir aquel acontecimiento. Nos dimos un baño y nos preparábamos para partir cuando, desde la ventana de mi recámara, observé a un grupo de aquella gente extraña, nuevamente en la alberca, pues parecía que nunca salían de ella. Vi al hombre de gorra blanca del día anterior metido en el agua con algunos de sus compañeros, y esta vez, cercanos a la piscina, dos niños que jamás habíamos visto hasta entonces. Pero no se veían felices o entusiasmados. Al contrario, lloraban y eran jaloneados por dos de los ancianos, que parecían llamarles la atención en un idioma que seguramente los chicos no entendían. Llamé a mi padre para que observara la escena, y le pregunté si no sería buena idea llamar a alguien, pues no era normal la forma en que trataban a esos niños. Pero él, mucho más reservado, tranquilo y maduro que yo, me dijo que después de lo raro que nos habíamos sentido en los días que pasamos en ese lugar, era mejor irnos de una vez sin meternos en problemas. Salimos a eso del mediodía rumbo al aeropuerto. Llevábamos nuestras maletas por una de las calles que llevaba a la salida, cuando al pasar, veíamos cómo en algunas de las casas se asomaban 2 o 3 rostros de aquellas ancianas observándonos partir. Unas burlonas, otras incluso con un rastro de enojo en su mirar. Definitivamente, no fuimos bien recibidos en todos esos días que pasamos por allí. Por último, llegó el taxi que habíamos encargado. Subimos el equipaje y enfilamos a nuestro destino, en parte felices de habernos ido por fin de aquel lugar. ¿Pasaron unas buenas vacaciones?, nos preguntó el taxista. Más o menos, contestamos mi papá y yo, mientras nos miramos de reojo. El taxista rió por lo bajo, negó con la cabeza y en tono divertido nos dijo: «No me extraña. De ahí de donde los recogí, generalmente no tengo pasaje, porque como es gente de dinero, llevan sus propios carros o incluso pasan sus choferes particulares por ellos. Como sea, mejor ni pasar por ahí. Al menos yo prefiero dar la vuelta a la avenida antes de cruzarme por esa calle, y más por estas fechas». «¿Por qué?», preguntamos casi al unísono. Como es la fecha del evento deportivo, aprovechan para hacer sus cochinadas sin que nadie se entere. Entre el ruido de la música y el paso de la gente que entra y sale del complejo deportivo y de los hoteles aledaños, pasan desapercibidos. «¿Pues qué tanto hacen allá adentro entonces?», pregunté sin poder contenerme. El taxista, que era un muchacho de no más de 30 años, solamente nos vio por el retrovisor y nos dijo: «Lo importante es que ya van de regreso y que van bien. Al menos ya la libraron y ya tienen una anécdota para contar. Y ya saben, si el próximo año quieren volver a este evento, mejor hospédense en cualquiera de los hoteles que tenemos cerca. Es más seguro para todos». No sé realmente qué fue lo que vivimos mi papá y yo durante aquellos días. Tampoco sé si sea buena idea hacer alguna clase de conjeturas al respecto. Lo que sí sabemos es que dentro de aquel fraccionamiento se sentía algo raro, diferente. Los acontecimientos que pasamos no empañaron nuestra experiencia deportiva. Pero sí es verdad que todo ese entorno fue completamente diferente a lo que esperábamos. Y en vista de los sucesos nacionales e internacionales que vivimos con lo que se refiere a menores y lo que gente adinerada hace con ellos, no tenemos certezas de nada. Perdón si me explayé demasiado en nuestra historia, pero es que trato de poner en palabras la descripción más precisa de lo que pasó. Así que espero que mi sintaxis
haya sido la adecuada. Espero que todo lo que vivimos haya sido una serie de coincidencias que hicieron pensar mal a un padre y a su hijo en unas vacaciones poco comunes, y que, como nos dijo el taxista, solo sea una anécdota más para contar. Al final de cuentas, ustedes tienen la última palabra, conductor y pasajeros. Gracias por escucharme y a cuidarse todos. Cenizas. A veces los encuentros más extraños no ocurren en lugares abandonados, ni en carreteras solitarias. A veces pasan dentro de una casa familiar, en plena tarde, cuando uno menos lo espera. Esto me ocurrió en los años 90, en Tenayuca, al norte de la Ciudad de México. Ese día mis papás y yo habíamos ido de visita a la casa de mi tío Luis. Como suele pasar en las reuniones familiares, los adultos se quedaron abajo platicando, mientras que a los niños nos mandaron a jugar a la planta alta. Me refiero a, en aquel entonces, mi primo Santiago y su servidor, ya que cuando él y yo nos juntábamos, era como mezclar dinamita con fuego. En cuestión de minutos ya estábamos corriendo por toda la planta alta, gritando, saltando sobre la cama y haciendo un verdadero remolino en una de las recámaras del segundo piso. Estábamos tan metidos en el juego que ni siquiera escuchamos cuando alguien entró al cuarto, o simplemente apareció. Era un hombre mayor, alto, de cabello gris, con un rostro serio, pero no exactamente enojado. Solo parecía cansado. Nos miró unos segundos y luego nos dijo con voz firme: «Ya, tranquilos, no estén jugando así». Santiago y yo nos quedamos congelados. No sabíamos quién era ese señor. Pensamos que tal vez era algún vecino o algún familiar que acababa de llegar. Pero antes de que pudiéramos decir algo más, pasó algo que jamás voy a olvidar. El hombre comenzó a desvanecerse frente a nosotros. No es que saliera por la puerta ni que caminara hacia ningún lado. Simplemente, su cuerpo empezó a perder forma, como si el aire lo estuviera borrando poco a poco, hasta que en cuestión de segundos, desapareció por completo. Santiago y yo nos miramos sin decir una sola palabra, y luego hicimos lo único que podíamos hacer. Salimos corriendo. Bajamos las escaleras a toda velocidad hasta donde estaban los adultos. Llegamos tan alterados que todos se quedaron mirándonos. Mi tío Luis fue el primero en preguntarnos qué había pasado. Entre los dos tratamos de explicar lo que acabábamos de ver. Les contamos del señor mayor, de cómo nos había regañado y de cómo se había desmaterializado frente a nosotros. Cuando terminamos de hablar, hubo unos segundos de silencio. Entonces mi tío Luis dijo algo, con una tranquilidad que todavía hoy me pone la piel de gallina. «Ah, sí. Ese es mi papá». Santiago y yo nos quedamos mirándolo confundidos. Y entonces añadió algo más. «Es que lo cremamos, y sus cenizas están en ese cuarto». Yo me quedé completamente helado. Yo nunca conocí a mi abuelo. Murió muchos años antes de que yo naciera. Así que, si lo que vimos en ese día realmente fue él, ¿por qué decidió aparecer justo en ese momento? ¿Solo para regañarnos por hacer ruido? O tal vez, porque quedó anclado a esa casa, ya que sus cenizas reposaban en ella. No estaban solas. Muy buenas noches, compañeros pasajeros. Hoy prefiero omitir mi nombre, pero basta con decirles que, además de pasajero recurrente, soy familiar del conductor, y en este viaje quisiera contribuir aportando mi testimonio para que forme parte de una de las escalas de la desolada carretera.
Brindando un poco de contexto, déjenme platicarles que soy arquitecto de profesión, y hace algunos años tuve la oportunidad de edificar mi casa en Cuautla, Morelos. Sin embargo, desde que llegamos a habitarla, mi familia y yo hemos sido testigos de fenómenos paranormales. Ya saben, puertas que se abren y cierran solas, luces que se apagan o se encienden de la nada, sombras que nos acompañan y que las podemos ver con el rabillo de nuestros ojos. Cabe señalar que como familia, nos hemos acostumbrado a estos fenómenos y hemos aprendido a convivir con ellos. Sin embargo, hace tiempo fuimos testigos de una experiencia que nos llenó a todos de escalofríos y que quedó registrada. Esa noche, la familia habíamos salido. Sin embargo, mi hija había decidido quedarse en la casa. Para no estar sola, invitó a una buena amiga de ella a pernoctar en nuestra casa. Llegado un punto de la noche, yo me puse en contacto con ella y le pregunté que cómo estaban. A lo que me respondió que bien, que todavía no se iban a acostar, y luego me mandó un video. En él se podía apreciar a las dos cantando alegremente. Pero entonces, al ver con mayor detenimiento el video, algo me llamó la atención. Cuestioné a mi hija. Le pregunté que si me había dicho que iban a estar ellas dos solas, ¿por qué alguien más las acompañaba? ¿Que quién era esa persona? Ella me respondió rápidamente, y extrañada me dijo, «Papá, ¿de qué hablas? Estamos nosotras dos solas». Esto me lo juró. Y entonces yo le dije que volviera a ver el video que me había mandado y que fijara su atención justo detrás de ellas. Mi hija dice que tanto ella como su amiga sintieron un fuerte escalofrío, ya que se dieron cuenta de que efectivamente no estaban solas. Aquí el video en cuestión. Como pueden apreciar, compañeros pasajeros, alguien o algo estaba atrás de la amiga de mi hija y ella. Además de que esa presencia incluso levanta su mano, y esta es visible en el video también. Cabe señalar que yo adquirí este terreno y edifiqué esta casa desde cero. Sin embargo, no sé qué hubiese ocurrido antes aquí, como para que nosotros seamos testigos de tantos fenómenos paranormales. Tras ver la evidencia que les compartí esta noche, ¿ustedes qué creen, pasajeros? Esa noche, la amiga de mi hija y ella no estaban solas, y aquello que habita junto con nosotros en nuestra casa decidió mostrarse en el video. Al final, ustedes tienen la última palabra. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,